Vamos a proceder de la forma siguiente. Para que sepamos un poco también en cada uno de los grupos pues, qué tipo de iniciativas se han identificado, lo que vamos a hacer es, yo más o menos he intentado que cada uno de los grupos eligiera una de las líneas que han salido como deficitarias o de mejora para la formación profesional. En relación a cada uno de esos temas, pues que cada uno de los grupos comente muy brevemente cuáles han sido las líneas de trabajo identificadas y qué tipo de agentes pudieran intervenir. Entonces vamos a hacer una pequeña ronda. Posiblemente no sea suficiente, alguien me comentaba en la mesa, ¿no? Pues quizás esto pues, sería interesante alargarlo otro día o dedicarle más tiempo a lo que es la puesta en común de las diferentes ideas, ¿no? Seguramente es así, pero de todas formas lo que sí que vamos a hacer es toda la información que estamos generando, pasárosla después para que por lo menos quede en vuestras manos. Más allá de que luego eso en el papel tampoco sirve para mucho si verdaderamente luego no nos juntamos y no establecemos pues eso que es el objetivo de esta jornada, ¿no? El que nos reunamos y el que a partir de que nos reunamos pues establezcamos redes de colaboración. Pero bueno, eso ya lo comentaré quizá luego un poquito en las conclusiones. Vamos a hacer entonces esta ronda. Vamos a empezar con el grupo 2. Comentar brevemente el tema o la eficiencia elegida y nada, muy brevemente, en 1 minuto o 2, comentar un poco cuál es la línea que ha identificado el grupo y los agentes que intervendrán, ¿de acuerdo? Pues cedo la palabra a Sune. Bueno, aquí el gran punto que ha salido... Alzatu. Vale. Irakurri gabe ez dakit, Bueno, el gran punto que ha salido es que hay que crear más encuentros de este tipo, sobre todo entre FP y empresas. Y si queremos que la FP tenga un papel activo, es necesario que sepa lo que está surgiendo en las empresas, pero a su vez que las empresas sepan lo que pasa en las escuelas, en los centros de FP. Se ha pensado también que hacer estos encuentros es un poco difícil, entonces que lo más lógico es hacer encuentros un poco comarcales. Los centros de FP presentes están dispuestos a hacer una convocatoria en su comarca y las empresas que están aquí están dispuestas a participar. Y ahora hablar sobre todo de que el profesor tiene que ir a las empresas, pero las empresas tienen que ir a las escuelas. Y que luego, aparte de eso, las escuelas tienen que entrar en la formación de que dan las marcas para aprender, porque tiene un efecto multiplicador. Resumiendo en 1 minuto, ese es un poco lo que ha salido. Pues nada, pasamos la palabra al grupo 1. Bueno, más o menos en nuestra mesa también se ha hablado, nos hemos centrado básicamente en la relación necesaria entre las empresas y los centros de formación profesional. Entonces, es vital de que tiene que haber una relación. Y bueno, pues las empresas además consideran que es muy importante, por ejemplo, que los profesores o los centros de formación profesional acudan o tengamos contacto directo con las empresas, porque de esa forma sabemos qué es lo que viene y cuáles son las necesidades para luego poder impartir o para dar a los alumnos. Entonces, básicamente, la relación entre empresas y centros de formación profesional. Bueno, yo es que ¿se oye? Bueno, en principio hemos hablado bastante sobre el tema de las competencias y habilidades transversales, o competencias transversales y habilidades personales. ¿Qué soluciones podríamos dar a este problema? Se ha hablado de potenciar el trabajo en proyectos en equipo, en proyectos compartidos entre varias entidades, entre la universidad, la FP, los centros tecnológicos y las empresas. Esto tiene muy buen resultado en el desarrollo de esas habilidades entre los alumnos y las alumnas jóvenes. Otro tema importante que ha salido en este sentido es la posibilidad de dividir las prácticas, adelantar un poco las prácticas, la mitad en primero, la mitad en segundo, porque cuando ya llegan a las empresas los alumnos ya es, como han dicho, está todo el pescado vendido, ¿no? Y ha acabado ya su formación técnica y sería conveniente que tuvieran un primer acercamiento antes. Alguna cosa más se ha comentado, el dar mucho más peso, más prestigio y hacerlo más transversal, con mayor colaboración entre profesorado técnico y profesorado de FOL, de formación y orientación laboral, por ejemplo.
con respecto al conocimiento de las marcas, verlo como una oportunidad y ya establecer alianzas, convenios de colaboración desde la FP con las marcas. Aquí se ha puesto encima de la mesa que en realidad no debería haber ningún problema en esta colaboración, que hay que intentarlo, ponerse a trabajar sobre ello y bueno, por lo menos intentarlo, ¿no? También se ha dado mucha importancia a la posibilidad de crear un órgano de coordinación y de trabajo estable que facilite la transmisión de conocimiento sobre el sector, sobre innovaciones, reglamentaciones, etcétera, entre un montón de entidades que tienen incidencia desde la Dirección General de Tráfico, pasando por las empresas, seguros, gobiernos, etcétera. Y crear y mantener este foro abierto pues a través de la web que pueda mantener vivos los contactos que se han hecho en las mesas. Y bueno, luego pues también se ha hablado de colaboración entre la FP y la universidad, transmisión un poquito de conocimiento entre ellas y que las 2.000 horas son pocas para especialidad de automoción en concreto y algunas alternativas un poco ideales, si se quiere, de solución. Pero bueno, sin más paso. Vale, nosotros nos tocaba ver un poco las necesidades que se veían desde la universidad y bueno, pues en principio en el tema de la sensibilización, orientación del FP hacia la universidad, bueno, pues las soluciones que se veían desde el grupo eran orientar los alumnos hacia la universidad como una opción más aparte de la opción laboral y al mismo tiempo crear lazos de unión entre la universidad y la propia FP. Vale, aquí entendíamos que los agentes que podían estar involucrados o que podían ser los que podrían colaborar para la resolución de la necesidad serían los orientadores propios de los centros de FP y la universidad, y hablamos de la universidad en concreto de la dirección del centro. Bien, frente a la necesidad de compartir recursos, material, conocimiento y experiencias, veíamos que la administración debía de impulsar, facilitar herramientas y medios para poder compartir proyectos en común. Y en concreto aquí, pues los agentes que podían colaborar en la solución, citábamos la propia administración, la FP o los centros de formación profesional y la propia universidad. Bueno, y nosotros nos hemos centrado un poco en las necesidades detectadas desde la FP y desde las empresas, ¿no? Entonces hemos estado hablando sobre la especialización, que está bien que después de un ciclo superior de 2 años, pues hemos detectado como un vacío, faltaría una especialización que se le podría llamar nosotros posgrado, hemos hablado de posgrados, y nuestros alumnos tendrían la posibilidad de especializarse en diferentes ramas de automoción, podría ser, ¿no? Pues hablamos el caso de la ITV, que podría ser, pues después de terminar el ciclo de automoción, hacer una especialización en ITV, sería más exclusiva y siempre impulsado por la pública, en colaboración con la industria, ¿sí? Y para eso, pues, indispensable la flexibilidad desde educación. Entonces, los agentes que podrían colaborar aquí sería, empezando por el Departamento de Educación, contando con trabajo e industria. Así como empresa, para ellos decirnos qué es lo que ven que nuestros alumnos les falta. También contaríamos con la universidad y, como no, con los centros de FP. En colaboración con todos esos agentes, pensamos que esto del posgrado podría ser una realidad y una especialización pues muy buena para nuestros alumnos. Gracias. Bueno, pues para ir cerrando ya lo que es esta jornada, bueno, yo por mi parte voy a intentar pues dar un poco lo que pues yo entiendo que puede ser quizá algo de lo que a mí me parece que es importante de lo que se ha comentado y de lo que ha sido la propia jornada en sí, y yo quiero resaltar un tema que a mí me parece que es fundamental, ¿no? Yo no soy un agente especialmente activo del mundo de la automoción, o sea, no trabajo para el mundo de la automoción, pero un poco desde fuera lo que sí me da la sensación, tanto en este sector como en otros, al final, en ese tipo de jornadas, los objetivos que se plantean pues son bastante claros, que nos juntemos, que nos conozcamos, que interactuemos. Lógicamente, entiendo que ese tipo de jornadas se han hecho con antelación en otros sectores, en otras fomentadas por otras instituciones y demás, pero sí que entiendo que muchas veces cuando a mí me pasa, ¿no?, me junto con gente que ha estado en ese tipo de encuentros, te cuentan que muchas veces pues se hizo el encuentro, que estuvo muy bien, que se identificaron retos,
que se podía haber colaborado, que se podían haber hecho cosas, y francamente luego en el tiempo pues las cosas se acaban diluyendo muchas veces, no hay verdadera voluntad, no voy a decir por parte de alguien en concreto, en general. Yo creo que todos muchas veces caemos pues bueno, un poco en la complacencia de que bueno, pues esto es trabajo de las instituciones, es complicado colaborar, hay impedimentos, hay leyes, hay esto, hay aquello. Yo creo que todos podemos ser y debemos ser agentes activos. Y no tenemos por qué estar esperando, aunque yo entiendo que la viceconsejería en este caso pues va a jugar un papel activo porque esta es una línea estratégica, pues a esperar a que yo para colaborar con una empresa o para colaborar con la universidad tenga que estar esperando a que me venga pues no sé quién de no sé dónde no sé, a medio obligarme a juntarme con no sé quién para fomentar pues una colaboración, ¿no? Yo creo que todos podemos ser agentes activos y desde luego el mensaje que, bueno, como conclusión, porque creo que es un tema importante, creo que el reto está ahí, ¿no? En que cada uno de nosotros, como un agente que participa del sector de automoción, a partir de hoy o a partir de mañana, podamos establecer o podamos ser activos, pues eso, en la identificación de agentes con los que yo puedo colaborar, pues de cara a conseguir, no os voy a hablar de la crisis, no os voy a hablar de las necesidades que tiene nuestro país. Aquí en las mesas oye, ¿no? Que si que en China hace no sé cuántos miles de ingenieros al año, que si no espabilamos no sé qué. Bueno, todo eso estamos todos los días escuchando y yo creo que estamos ya todos también un poco, no sé si aburridos, un poco hartos. Hay que ponerse manos a la obra y si decimos que en la colaboración tenemos una vía de trabajo y una vía con la que podemos ayudar al mundo de la empresa, al tejido industrial, pues lo tenemos que hacer y no estar esperando a que nos venga no sé quién a decirnos lo que tenemos que hacer. Esa es un poco la idea que como síntesis yo quería lanzaros y bueno, sin más voy a ceder la palabra a María José Madariaga, que es la directora de formación profesional, para lo que es el cierre de la jornada, ¿de acuerdo? Muchas gracias.